Vamos a hallar las componentes de un vector, del vector A. Nos dicen que ese vector tiene una magnitud de 15 unidades. Eso es lo que mide desde la cola a la cabeza. Y además nos dan un dato que forma un ángulo de 20 grados con el eje de la Y negativo. Jóvenes, vamos a expresar ese vector por medio de sus componentes, es decir, algo en Y más algo en J. Lo primero que hay que hacer es cerrar, hacer un triángulo, cerrar por aquí por donde nos dan el ángulo, vamos a formar un triángulo rectángulo. Mira, nos paramos aquí, trazamos una flecha y para acá trazamos la otra flecha. Claramente se nos formó un triángulo rectángulo. Ojo, siempre trácenlo por donde nos dan el ángulo. Ahora bien, sabemos que esta distancia, lo que mide el vector, es 15 unidades. Eso lo sabemos, 15 unidades. Además, como este es el eje Y, miren el eje Y, y el vector se llama A, voy a colocar A sub Y. El vector se llama A, entonces esta componente por estar en el eje Y lo voy a llamar A sub Y. Y esta otra componente por estar en el eje X lo voy a llamar A sub X. A porque así se llama el vector. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos razones trigonométricas. La del seno, que me dice que seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido ¿en quién? En la hipotenusa. Entonces me va a quedar, ojo, seno de 20 grados es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo de 20? Miren, el cateto opuesto es AX. Entonces colocamos AX dividido en la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? Es 15. Muy bien. Aquí nos encontramos con una incógnita que es AX. Ahora, el 15 que está aquí dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al seno de 20. Entonces me va a quedar 15 que multiplica el seno de 20 igual a ¿quién? A sub X. Eso lo vamos a hacer en la calculadora, jóvenes. Entonces, 15 por el seno de 20. ¿Cuánto nos da? 5,13. Esta operación acá da 5,13 es igual a ¿quién? A sub X. Listo, ya tenemos la componente en el eje X. Ya utilizamos seno, ahora vamos a utilizar coseno. Entonces, coseno del ángulo es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Estas son las dos razones trigonométricas que vamos a utilizar siempre. Ahora bien, me va a quedar coseno del ángulo 20 igual. ¿Cuál es el cateto adyacente? Miramos el triángulo, adyacente significa pegado. ¿Cuál es el cateto que está pegado al ángulo? Mire, A sub Y. Entonces aquí me queda A sub Y dividido en la hipotenusa. Ya sabemos que vale 15. Tenemos una incógnita que es A sub Y. El 15 que está dividiendo lo paso a multiplicar al coseno de 20. Entonces me va a quedar 15 por el coseno de 20 grados igual a A sub Y. Y eso lo hacemos en la calculadora. 15 por el coseno de 20 igual 14,09. 14,09 igual a A sub Y. Ahora sí vamos a armar el vector A por medio de sus componentes. Entonces, mire, me va a quedar que el vector A, que es el que yo necesito, recordemos algo. Recordemos que aquí cuando tenemos el eje X me da la componente en Y. Y el eje Y me da la componente ¿en dónde? En J. Entonces, vamos a armar el vector A. Primero colocamos la componente en X. ¿Cuánto vale? 5,13. 5,13. Y miramos si viene en Y positiva o en Y negativa. Entonces, nos miramos acá, la componente en X. Y como va para el lado negativo de las X, coloco menos Y. Menos Y. Más. Ahora colocamos la componente en Y. ¿Cuánto vale? 14,09. Y miramos si viene en J o en menos J. Entonces, en J si va para arriba la flecha, en menos J si va para abajo. Entonces miramos la componente en Y. Mírenla aquí. Como la flecha viene hacia abajo, colocamos menos
J. Jóvenes, y este es el vector que nos dieron antes ya por medio de sus componentes.